Hola a todos, el día de hoy quería retomar un poco el tema del pixel art, pero hacerlo también un poco diferente a como ya lo venía llevando. Y era simplemente en vez de hacer solamente el pixel art y colocar alguna música o algo de fondo, quería aprovechar como el tiempo para contar alguna historia relacionada con lo que estoy dibujando. El día de hoy estoy haciendo un dibujo sobre una escena de un juego que marcó mucho mi infancia, uno de mis juegos favoritos, y es Resident Evil 3 Nemesis. Siempre he sido un gran fan de la serie Resident Evil. Originalmente la jugué en los años 90, cuando tenía menos de 10 años. Y cada uno de esos Resident Evil fue un gran juego para mí, pero fueron por diferentes razones. Es algo que siempre me pareció muy interesante porque Resident Evil 1, la original, de hecho fue creo que la última que jugué. La primera que vine a jugar fue Resident Evil 2, creo. Luego jugué Resident Evil 3 y por último Resident Evil 1. Pero aún así Resident Evil 1, a pesar de que fue la última que jugué, me parece que ha sido el juego que más impacto ha tenido sobre mí en cuestión de... Bueno, tal vez no impacto que haya tenido sobre mí, sino en el tiempo era como el juego que más me asustaba de estos tres juegos como tal. Y era algo muy curioso porque obviamente los controles se mejoraron mucho en Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Y simplemente yo recuerdo que jugaba Resident Evil 1 y no podía llegar muy lejos. E incluso habían áreas en las que literalmente no había ningún enemigo en los 3, 4 habitaciones cercanas. Y aún así la atmósfera que ponía el juego era como tan interesante, tan de terror, que en el tiempo yo simplemente me salía y no seguía jugando. Estábamos hablando de que tenía 8 años en el momento. Sin embargo, por ejemplo, Resident Evil 2 es probablemente mi favorito de los tres, pero el puesto lo ocupó un poco más recientemente, pero en su tiempo, también en los años 90, fue quizás el juego que más disfruté, porque fue el único juego que logré pasar en ese tiempo, porque Resident Evil 3 y Resident Evil 1 no lo logré pasar por diferentes razones. Resident Evil 2, a pesar de que, bueno, no lo pasé completo, lo pasé simplemente como el disco A, nunca conseguí pues el final real y todo eso. Pero siempre sí logré hacerlo y logré, pues digamos, derrotar a todos los enemigos y todo eso. Y es lo que siempre me pareció como muy interesante de eso, porque me parecía más un juego muy divertido, más que un juego de terror. Y es algo que he visto mucho en los últimos años, que la gente se empezó a quejar sobre, por ejemplo, Resident Evil 5, Resident Evil 6, que se volvieron mucho juegos de acción, mientras que los originales supuestamente eran más juegos de terror. Pero para mí realmente el único juego de terror real fue Resident Evil 1, y Resident Evil 2 y 3 para mí siempre han sido más juegos de acción. Incluso en el cuestión de cómo te mueves y todo eso, en Resident Evil 3 por ejemplo puedes esquivar todos los golpes, puedes ver videos de gente que se lo pasa sin recibir ni un solo golpe, esquivando y golpeando a todos los zombies, siendo como una manera muy fácil, que me parece que lo hace también un juego más de acción que algo de terror como tal. Ya hablando de Resident Evil 3, Resident Evil 3 fue el segundo juego que vi, pero nunca lo logré pasar. Vi el final por primera vez, creo, gracias a mi hermano, porque él fue el que sí se lo pudo pasar. Y era muy curioso porque no era necesariamente que... No era como en Resident Evil 1, que yo lo dejaba de jugar porque me parecía que era muy aterrador o lo que sea, sino que lo dejaba de jugar más que todo por esta escena que estoy dibujando. Muy al principio en el juego, después de que entrabas a la estación de policía, antes de entrar a la estación de policía te encontrabas por primera vez a Nemesis, que es el enemigo principal del juego. Pero tenías la opción de saltarte ese combate y entrar directamente a la estación de policía, que era lo que yo hacía porque era muy difícil derrotar a Nemesis. Así que lo hacía, y lo que siempre pasaba es que jugaba en la estación de policías, mataba a todos los zombies que habían. Eso no me parecía pues
muy aterrador o lo que sea. Pero luego de subir al segundo piso, que se obtenía como la escopeta, creo, cuando se intentaba otra vez bajar, se escuchaba que Nemesis rompía una ventana. Y luego que bajas por las escaleras nuevamente, Nemesis atravesaba a través de la ventana que está ahí y comenzaba un combate. Y literalmente hasta acá era donde podía jugar, porque yo llegaba hasta este punto y yo incluso sabía que Nemesis iba a aparecer ahí, porque yo jugué esta parte muchas veces, creo porque no tenía una memory card, así que siempre que apagaba el play tenía que volver a empezar desde el inicio. Y siempre que llegaba acá, siempre que llegaba a esta parte y escuchaba a Nemesis a lo lejos que rompió una ventana, ni siquiera el jump scare de que él sale y empieza el combate, sino unos segundos antes se escucha también a Nemesis rompiendo una ventana. Yo me paraba allá arriba en las escaleras y me parecía como... A veces dejaba de jugar ahí, o sea, me paraba en las escaleras, me ponía a pensar como, no, Nemesis está abajo, no voy a ser capaz de derrotarlo, y hasta ahí dejaba el juego. Y así se quedó durante mucho tiempo. Creo que nunca lo pude completar cuando era niño, sino hasta varios años después que lo volví a jugar. Pero no era porque Nemesis me asustara como tal, sino porque yo no tenía las habilidades necesarias para combatir contra él. Si yo me enfrentaba en combate contra él, simplemente iba a morir. Y obviamente estaba la opción de correr, pero yo no sabía que eso era una opción en esa época. Yo pensaba que tenías que matar a todos los zombies y tenías que matar a Nemesis cada vez que te lo encontraras. Pensé que así era como la idea del juego como tal, en vez de ser como una opción que corrieras. Y algo que me parecía muy interesante ya varios años después fue el ver que, a pesar de que tienes la opción de correr, Nemesis te persigue entre varias habitaciones, lo cual suena como muy básico hoy en día, pero teniendo en cuenta que ningún Resident Evil lo había hecho antes, e incluso no muchos juegos habían hecho cosas de ese estilo, casi siempre era como el enemigo está en un área designada y si te sales de esa área pues no pasa nada, no tienes que pelear contra el enemigo. Pero Nemesis era como el primer monstruo que yo vi, pues no sé en cuestión de historia de juegos, pero fue el primer monstruo que yo vi que efectivamente te perseguía durante un buen tiempo. No te perseguía obviamente, digamos, a habitaciones donde guardabas y todo eso, pero sí en el resto de áreas normales, al menos hasta cierto punto, porque ya después como de ciertas habitaciones también te dejaba de seguir. Resident Evil siempre han sido mis favoritos desde ese entonces, junto con Silent Hill, aunque Silent Hill no lo logré jugar tan joven, lo jugué ya después como a los 11, 12 años, no recuerdo. Pero Resident Evil siempre fue como un gran punto para mí. Y ver cómo ha cambiado el juego a través del tiempo, en que se convirtió en Resident Evil 4, Resident Evil 5 y 6 y 7, siempre ha sido interesante y siempre me ha parecido como extraño ver también la gente que se queja como de los juegos hoy en día, diciendo que ya no son como lo eran antes, como pues que ya no son tan aterradores como lo eran antes, o que extrañan, digamos, las cámaras fijas y todo ese tipo de cosas, viendo que son cosas que van envejeciendo y son cosas que se tienen que ir cambiando con el tiempo. Para mí Resident Evil en todas las entregas siempre ha sido bastante bien. Obviamente ningún juego es perfecto, pero a pesar de que estos juegos fueron como una gran parte de mi infancia y tengo excelentes memorias sobre ellos, también me siguen gustando todos los Resident Evil que han salido desde entonces. Así que nada, desde hace rato quería hacer este dibujo de esta parte en específico, que es como la que más me marcó de este juego. Obviamente ahí tengo memorias muy buenas sobre otras partes del juego, cuando se cambia a jugar por Carlos o cuando se enfrenta a Nemesis casi al final, en todas las versiones que Nemesis va cambiando, cuando se le destruye la lanzamisiles y todo eso. Pero esta siempre fue como lo que más tengo presente, por el hecho de que en muchas sesiones de juego hasta aquí fue lo máximo que logré jugar. Y eso sería todo por este video, espero que te haya gustado. Si fue así, deja like y suscríbete si no lo has hecho. Esto es algo que haré al menos una vez a la semana. Ya veremos cómo queda.
Pero trataré de hacerlo, bueno, algunas veces lo haré sobre juegos, pero otras veces trataré como de variarlo un poco. Pero ya veremos, no estoy seguro, estoy apenas probando con este tipo de formato. No siendo más, esto sería todo por ahora. Muchas gracias por ver el video y nos veremos en el próximo video.